A ver, detengámonos a pensar en esto por un momento. ¿Qué tal si las leyes, esas reglas que nos dicen qué podemos y no podemos hacer, en realidad fueran un producto? Algo que se negocia, se compra y se vende. Hoy vamos a explorar justo esa idea, una idea bastante provocadora. Que la ley no siempre es sobre el bien común, sino que a menudo es el resultado de una pelea en una especie de mercado político. Y para empezar, hagámonos una pregunta que parece simple, ¿no? ¿Quién escribe de verdad las leyes que gobiernan nuestra vida? Lo primero que se nos viene a la mente es, claro, los políticos que elegimos. Pero la realidad es mucho, mucho más enredada y casi siempre invisible. Ojo con esta frase de William Chambliss y Robert Seidman, porque de verdad que te cambia el panorama. Lo que sugiere es que aquello que llamamos delito no tiene tanto que ver con lo que está bien o mal moralmente. No, es el resultado de una lucha de poder. La pregunta no ¿es esto bueno o malo?, sino ¿quién tiene el poder para decidir que esto es un crimen? Muy bien, vamos a desmenuzar esto. Arranquemos con la visión que todos conocemos, la que nos contaron desde siempre, que la ley está ahí para el bien público, para protegernos a todos. Básicamente hay dos maneras de ver cómo nacen las leyes. Por un lado está la versión, digamos, más optimista, la del interés público, que dice que las leyes son el reflejo de lo que todos como sociedad consideramos justo. Pero por otro lado está la visión de los grupos de interés, que es un poco más cruda. Dice que las leyes, en el fondo, son el trofeo de una guerra política donde los que ganan imponen sus reglas. Y aquí es donde la trama se pone buena de verdad, porque resulta que las personas que vemos votando las leyes en el Congreso muchas veces no son las que las escriben. Hay otros legisladores, unos que operan en las sombras, detrás del telón. Uno de los mecanismos clave para esto es el proyecto de ley acordado. Imagínense la escena. Los lobistas, que son los representantes de grupos con intereses muy específicos, se sientan a negociar y escribir las leyes directamente, a puerta cerrada. Para cuando ese proyecto de ley llega al debate que vemos en las noticias, ya está todo cocinado. La discusión es más que nada una formalidad. Y el proceso es bastante directo, ¿eh? Primero, los lobistas negocian entre ellos hasta llegar a un acuerdo. Segundo, escriben un borrador de la ley, ya pulidito y listo. Tercero, se lo llevan a los legisladores casi como un producto terminado. Y por último, lo que vemos en la tele como el gran debate legislativo, muchas veces es solo teatro para el público. Y para que no parezca que esto es pura teoría, hay un caso de estudio real que lo demuestra a la perfección. Vamos a ver qué pasó con el Código Penal de California durante casi 20 años. En esta batalla había dos jugadores gigantes. De un lado, el lobby policial, que presionaba sin parar para conseguir penas más duras y más poder. Del otro, grupos de libertades civiles que peleaban por ampliar los derechos de los acusados. Y lo más revelador de todo el estudio es la conclusión. La ley final no era la mejor para la sociedad. No, era simplemente el punto medio entre lo que querían estos dos grupos. Y la opinión pública, el estudio fue tajante, no jugó ningún papel que se pudiera medir. Cero. Pero esperen, que la cosa se pone más compleja, porque la presión no solo viene de afuera. La siguiente capa de esta historia nos muestra que las propias agencias del gobierno funcionan como sus propios y muy poderosos grupos de presión. Pensemos, por ejemplo, en los departamentos de policía, en las asociaciones de jueces o en las fiscalías. No son jugadores neutrales en este campo. Para nada. Actúan como cualquier otro grupo de interés. Hacen lobby para conseguir más presupuesto, más poder y leyes que les hagan el trabajo más fácil. Y claro, tienen un acceso privilegiado para moldear el sistema desde adentro. Y un ejemplo de esto que es, bastante impactante, es el de la Corporación de Servicios Legales, la LSC en Estados Unidos. Una agencia financiada con dinero público que, en teoría, tenía una misión muy clara. Énfasis en teoría. Resulta que, aunque la ley se lo prohibía explícitamente, esta agencia fue acusada de hacer justo lo contrario, de usar sus fondos para influir en la política. Supuestamente, financió campañas para tumbar propuestas de ley, organizó grupos de presión contra congresistas e incluso creó sus propias organizaciones de cabildeo usando a la gente que recibía sus ayudas. Y todo esto, presuntamente, con dinero de los contribuyentes. El punto clave es ver cómo una agencia del propio gobierno habría usado recursos públicos para empujar su propia agenda política.
Pero bueno, la batalla no se acaba cuando se firma la ley. Para nada. Ahora empieza otra guerra, la de cómo se va a aplicar esa ley en el mundo real. Y ahí a veces la lucha política apenas está comenzando. Y es que los grupos de interés tienen un verdadero arsenal para influir en los tribunales. Pueden presionar para que se nombren jueces que piensen como ellos, pueden financiar demandas clave para intentar cambiar las reglas del juego, o pueden presentar sus argumentos como amigos de la corte para tratar de inclinar la balanza. Al final, el sistema judicial se convierte en otro campo de batalla para sus agendas. Entonces, después de ver todo este cabildeo y esta lucha de poder, ¿cuál es el resultado? Pues uno que es un poco duro de aceptar, un sistema de justicia que a menudo es ineficiente. No por accidente, sino por diseño. Esto se entiende muy bien con el problema de los bienes comunes. Imaginen que los recursos de la justicia, la policía, los tribunales, son como un gran campo de pasto público. Cada grupo de interés quiere que se persiga lo que a ellos les importa, así que mandan a sus vacas a comer de ese pasto sin tener que pagar por ello. ¿Cuál es el resultado inevitable? Pues que el campo se sobrecarga, se agota y los recursos se usan de forma muy poco eficiente. Y los números son francamente impactantes. Se estima que entre un 30 y un 50% de todos los recursos de la policía y los juzgados se destinan a perseguir los llamados delitos sin víctima, como el consumo de drogas. Estas leyes, que a menudo son impulsadas por grupos de interés muy concretos, terminan desviando una cantidad gigantesca de recursos que podrían usarse para combatir robos o crímenes violentos. Y para ver un ejemplo clarísimo de cómo un acuerdo político puede crear algo ineficiente, hablemos de una regla muy famosa del sistema judicial de Estados Unidos, la regla de exclusión. Ok, la regla dice que si la policía consigue una prueba de forma ilegal, esa prueba no se puede usar en un juicio. Suena justo, ¿verdad? El problema es que, en la práctica, muchas veces protege al culpable, porque se anulan pruebas clave en su contra. Una alternativa más lógica sería castigar directamente al policía o al departamento que se equivocó. Eso sí que desmotivaría la mala conducta y protegería a los inocentes. ¿Pero por qué no se hace? Porque es políticamente carísimo. Sería enfrentarse a los poderosos sindicatos de policía. Así que es más fácil dejar una regla ineficiente y que la responsabilidad caiga en los tribunales. Bruce L. Benson, el autor en el que se basa mucho de este análisis, lo resume de forma perfecta. Dice que la ineficiencia no es un error del sistema que haya que arreglar. Es una consecuencia inevitable de que la justicia se haya convertido en un campo de batalla político por el poder y los recursos. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es bastante inquietante. Si la ley es, en efecto, un producto que se negocia en un mercado político, ¿puede la justicia ser de verdad ciega? Ahí se las dejo para la reflexión. Muchas gracias por haberlos acompañado.